Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por conectarte. Gracias por estar juntos y compartir algo que espero sea de ayuda, de edificación, de ánimo, de aliento. Si es la primera vez que estás conectándote, te invito a visitar nuestro canal. Vas a encontrar otras reflexiones que te van a ayudar un poquito más a entender esta y también tener un entorno más amplio de lo que necesitamos estar siendo y haciendo en este tiempo. A los que se van a conectar después también, muchas gracias y espero que esto sea realmente de bendición. El título no es muy sugestivo ni da para muchas sorpresas en este tiempo. Si sos lector de la Biblia, te vas a acordar de un nombre que es David, te vas a acordar de el rey David, te vas a acordar del pastor de ovejas, y si no has leído nunca la Biblia, también conoces la historia en esa pelea con aquel gigante Goliat que lo transformó de un insignificante pastor de ovejas a un rey de todo el pueblo de Israel, como llegó a ser David. Quisiera introducir esta charla con David. Es un escritor de muchos de los salmos, la mayoría de los salmos en la Biblia, pero hay uno que se destaca delante de todos. Es el más famoso, es el más conocido, es el más recitado por gente de cualquier edad y es el Salmo 23. Y vamos a estar hablando un poquitito en esta noche del autor y de ese salmo, tratándolo de ver con una revelación nueva que a mí me ayudó, me impactó muchísimo, porque había cosas de David y del salmo que no entendía y que no conocía. El versículo 2, bueno, dice el salmo: Jehová o el Señor es mi pastor, nada me falta. Y dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. O como dice otra versión, en los verdes pastos yo voy a tener descanso. Lo notable es que en Jerusalén los verdes pastos no son lo que nosotros normalmente nos imaginamos, como una ladera de pastos verdes profundos, un colchón grande, así amplio, sino simplemente un desierto. Y esto es sorprendente. Hay un video dando vueltas por YouTube donde dice, búscalo, la mejor explicación del Salmo 23, y ahí vas a ver un historiador que está con un guía, que está con un grupo de viajeros explicando justamente esto que a mí me voló la cabeza, como se dice. Esta es la tierra del pastor, no es una verde pradera, sino un desierto. Y por increíble que parezca, allí están las ovejas alimentándose, siguiendo al pastor por un lado y por otro. Hay dos características: en ese desierto llueve poco, y por otro lado hay un ambiente, una humedad en el ambiente por la brisa que viene del Mediterráneo. Entonces esa humedad en el ambiente, combinada con la lluvia escasa, pero que de vez en cuando aparece, una o dos veces en el año, produce un goteo en las rocas que están ahí enterradas en medio de la nada, del desierto, y caen gotitas de agua desde la superficie de la roca hacia abajo. Entonces, cuando retiramos la roca, la piedra que está en el camino, encontramos un poquitito de vegetación que surgió en medio de la nada. Entonces, el pastor lleva a su rebaño por esa ladera, encontrando un poco de pasto acá, un poco de pasto allá, y las ovejas van por detrás del pastor porque saben que él las puede llevar a lugares de buen alimento. Esto produce un cambio tremendo en nuestra perspectiva del pastor con las ovejas. ¿Por qué? Los verdes pastos de este salmo no es lo que necesito para todo el viaje o para toda la vida, es para ese momento. Y las ovejas saben que dependen del pastor constantemente para poder seguir subsistiendo. La provisión que el pastor les da es para ese momento solamente, lo que lleva a la oveja a depender del pastor en cada momento. Y esto, cuando empezamos a aplicarlo a nuestra vida, es decir, Él como nuestro pastor, y es lo que David nos trata de explicar en el Salmo, ¿no?
cómo estamos en esa relación con Dios. Un rabí hablando de este tema de las ovejas en el desierto dice, la preocupación es lidiar con los problemas de mañana en los pastos de hoy. Yo salgo de mi paz, de mi reposo, en medio del conflicto, cuando empiezo a querer alimentarme con los pastos de hoy y estar pensando en qué es lo que va a pasar mañana. En el desierto aprendes que el pastor te dará lo que necesitas hoy, ahora. Dentro de 10 minutos y vas a necesitar seguir dependiendo del pastor porque él es el que conoce cómo llevarte a otra roca o otro poco de vegetación que está ahí en medio del desierto. Entonces, la dependencia del pastor es indispensable y es todo suficiente. Yo creo que esto tenemos que poder aplicarlo a nuestra vida y no es solamente para lo económico, en lo emocional, en lo relacional, en lo espiritual. Necesitamos esta dependencia del pastor. Y una primera lección que vamos a aprender acá es la importancia de depender de Dios en todo para poder vivir una vida en realidad trascendente. Fíjense que este modelo que está planteado acá entre el pastor y la oveja en el desierto en Israel, el modelo sigue siendo el mismo en cuanto a nuestra dependencia de Dios para poder tener éxito en la vida. Siempre fue el patrón de Dios para con su pueblo. Allá cuando los sacó de Egipto para llevarlos a través del desierto a la tierra prometida, Él les dio el maná, les dio la comida y una condición era que la comida iba a caer del cielo todos los días para que tengan comida fresca para ese día. Si alguien por casualidad quisiera desprenderse un poco de Moisés, de la guía, del equipo, o le faltaba un poquito de fe y quería maná para 2 días, el maná que sobraba al otro día estaba podrido. Cuando vamos al Nuevo Testamento miles de años después, el Señor dice en Mateo 6:34, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Ahora, esto, o como decíamos en la versión que más conocemos, basta cada día su propio afán, ¿no? Y es un refrán que lo repetimos constantemente para tratar de no darnos manija. Pero en realidad esto, en el lenguaje de lo que Jesús estaba tratando de transmitir, no es una terapia para pagar el estrés o para manejarlo al estrés, sino una advertencia para no perder el enfoque de ocuparnos en lo importante que es buscar el reino de Dios, buscar el gobierno de Dios acá en la tierra. Entonces, cuando yo tengo prioridad por el reino de Dios, dice Jesús, todo lo demás termina siendo lo de menos. Esto es fuerte, me afecta a mí y espero que te toque a vos también. Porque no hay pastillas para calmar los nervios, sobre todo en momentos tan tensos como lo que estamos viviendo. Y es que Dios nos está queriendo tal vez refrescar esta gran lección que está a todo lo largo de la Biblia, desde el comienzo hasta el final. Es decir, poniéndolo en criollo, no se trata de meternos en un programa de la iglesia que puede ser excelente o en alguna institución para hacer algo para que las cosas cambien, sino que su gobierno pueda manifestarse. Vas a tener que ver las reflexiones anteriores para entenderlo un poco mejor, en estas 7 áreas, en estas 7 esferas de influencia como son los medios de comunicación, la familia, artes y entretenimiento, economía, religión, educación y política o gobierno. Dijimos también en una reflexión anterior que la iglesia, si entendemos este concepto, debiera transformarse en un centro de capacitación en cada una de estas 7 áreas para disparar a todos sus miembros, a todos los que concurren, a tener influencia en alguna o en más de una de estas 7 áreas. Ahora, para eso necesitamos gente sana, preparada, equipada, madura y que tenga una mentalidad de reino, que traiga al ambiente donde él se desarrolla, sea su familia, sea su trabajo, lugar de estudio, la iglesia, donde fuera,
que traiga los tres elementos que el gobierno de Dios trae siempre que se manifiesta: justicia, gozo y paz. Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, lo que te estoy planteando, lo que Dios me plantea, no es venir a la iglesia a cumplir con Él, es trabajar activamente en reconstruir una sociedad que en este tiempo está perdiendo sus valores, está perdiendo su esencia, está perdiendo todo su ser por todo este ataque que estamos teniendo por todos lados. ¿Y cómo vamos a defendernos? Y aportando lo que cada uno tiene adentro, su chazón, su propósito, la razón de su vida, expresada, manifestada en el área donde él es más competente. Lo tercero que quiero comentarles es que en realidad nos estamos enfrentando un conflicto de poderes muy fuerte. Este conflicto hoy es más evidente que nunca, porque es como que el enemigo se sacó el barbijo, como yo digo, se sacó la careta y se está mostrando abiertamente. Los diarios, los medios de comunicación huelgan, sobran las noticias para darte cuenta que hay una cosa tras de otra que nos inquietan y no nos estamos acostumbrando a perder el asombro de todo lo que nos está pasando. El mundo cambió, el enemigo se manifiesta abiertamente y muchos parecen no haberse dado cuenta todavía. Están añorando el tiempo pasado, están añorando que vuelva el mundo, que vuelva la iglesia, que vuelva la familia, como antes de la pandemia, y resulta que esto va como una vorágine y cada vez se hace más evidente. Yo creo que acá se plantea la necesidad de cambiar nuestra mentalidad de cuatro paredes de iglesia por una mentalidad realmente de reino, de gobierno. ¿Sabés que Jesús en los 4 evangelios tiene más de 120 menciones en cuanto al reino y solamente 2 veces habla de iglesia? Es como que en los 2000 años hemos perdido el enfoque y nos hemos dado vuelta porque hemos armado nuestro kiosquito, nuestro árbol, cuidamos nuestro árbol y estamos descuidando el bosque de lo que está pasando alrededor. Uno de esos versículos es Lucas 12:32, donde el Señor le dice a sus discípulos, a ese pequeño puñado de gente que le seguía: no teman ustedes, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido darles el reino. Y vemos a través de la Escritura que el enemigo ha sido derrotado por Jesucristo en la cruz. Quedó una tumba vacía que nos da la garantía de victoria y de que este reino se puede establecer. El enemigo hoy está sobrando en la tierra, está usurpando un lugar que no le corresponde y es la iglesia la que tiene que avanzar para derrotarlo. Una iglesia entendida que asume su compromiso. Otro versículo que llama la atención es el de Juan 18:36, cuando Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Yo quiero aclarar, no es una dimensión física. Cuando el Señor está hablando y diciendo mi reino no es de aquí, es de esta dimensión en la que estamos viviendo y en la que vemos. Mi reino es de arriba, pero no de otro lugar, sino de otra dimensión, de otra manera de percibir la vida. Si estamos preocupados por nuestra provisión cotidiana, que el Señor dijo va a venir de Yapa cuando busquen el reino primero, si estamos preocupados por nuestra provisión diaria, entramos en ansiedad y descuidamos lo fundamental, que es el reino, el gobierno de Dios. En este contexto, fíjense cómo cambia la perspectiva de Filipenses 4, 6 y 7, cuando dice el apóstol Pablo: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Este no es un versículo para pasarla bien sin problemas, sino para establecer
ese gobierno que trae justicia, paz y gozo. Y acá me hice yo una pregunta y ahora te la hago a vos. Sinceramente, ¿qué es lo que más estamos anhelando en la vida? En tu agenda de intenciones, en tus sueños, ¿qué es lo que estás apuntando en primer lugar? ¿Por qué te pregunto esto? Porque dijo Jesús, donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar vuestro corazón. Es decir, en aquello que yo más valoro es a lo que más tiempo le voy a dedicar. Con este entorno vamos a entrar un poquitito a ver la persona de David y después terminar leyendo el Salmo 23 de una manera que entiendo te va a traer mucha paz como ha pasado conmigo. En cuanto a David, David no nació con toda esa valentía que lo transformó. Alguien dijo que David fue el Superman original, el superhéroe. Pero David no nació con esa cualidad. David pasó por un proceso, por un trabajoso proceso que lo llevó de ser una persona común como vos o yo a ser realmente alguien que pudo enfrentar sin problemas a Goliat, pero porque ya tuvo una preparación previa matando osos y leones cuando era un insignificante pastor de ovejas. Algo que me llamó la atención es cuando empecé a entender y a escuchar que David, en la familia de Isaí, de su papá, nunca fue reconocido como hijo. Por algunos detalles. Incluso dicen los estudiosos que David puede haber venido de una relación de Isaí con una concubina o de una relación de incesto. Por esto no vino cuando Samuel venía para ungir al futuro rey de Israel. Isaí le presentó 7 de sus 8 hijos. David estaba en el fondo y seguía cuidando ovejas. De paso, el trabajo de ser pastor de ovejas no era una tarea para los hijos, era una tarea para los siervos. Y sabéis que llama la atención, porque David no fue reconocido realmente como uno más de los hijos de Isaí. Por eso no vino cuando Samuel viene y le dice a Isaí, tráeme todos tus hijos porque Dios dijo que va a ungir a uno. Y pasaron los 7 y después dice, no queda ninguno todavía, sí queda otro que está allá, le dice. Pero David no era el menor de los hijos. Si vas a Crónicas te vas a encontrar con que David era el número 7. O sea que menor no quiere decir menor en edad, era decir menor en inferioridad de condiciones. Y esto, cuando lo empezamos a entender, debe haber producido un espíritu de rechazo dentro de David, porque su padre no creía en él, sus hermanos tampoco lo tenían muy en cuenta, y encima después que fue ungido, peor todavía, cuando fue a llevarles pan y queso al ejército del rey Saúl que estaba peleando con los filisteos, los hermanos se enojaron con David. Goliat tampoco creía en él y lo menospreciaba. Y el rey Saúl, ¿para qué te digo? Que le quiso dar su armadura para que no la pase tan mal. David tenía una actitud de rechazo encima. No era el menor porque era el 7º de los 8 hijos. Entonces su papá no cree en él, Goliat no cree en él, los hermanos no creen en él, Saúl no cree en él. Pero él fue preparado, capacitado, quizás sin darse cuenta. Alguien dijo, cuando él de pronto tenía tanta pasión por las ovejas y veía que alguna había caído en manos de un oso o de un león, dice que él iba y lo destruía. Pero escúcheme, lo destruía literalmente con sus manos porque no tenía otra cosa. Él ponía sus manos en las bruces y lo sacaba. Y ahí David empezó a darse cuenta de que estaba siendo procesado y estaba entendiendo que había una fuerza sobrenatural que lo ayudaba en aquellas cosas que normalmente, naturalmente, no las hubiera podido llevar a cabo. El tercer punto es que la tierra, en 1 Samuel 17, cuando el pueblo de Israel está peleando con los filisteos, la tierra ocupada por los filisteos no era de ellos, era de Judá. Entonces,
como enemigos estaban usurpando un lugar que no les correspondía. Y yo creo, queridos, que esto es lo que está pasando hoy con estas 7 esferas de autoridad de las que estamos hablando de hace 2 o 3 reflexiones atrás. El enemigo está usurpando un lugar que no le corresponde, porque Dios lo puso al hombre en la tierra para gobernarla, para señorear sobre ella. Entonces, cuando los hijos de Dios no están en los lugares de autoridad que corresponde, la gente de bien no está ocupando los lugares que corresponden, el enemigo ha usurpado esos lugares y está siendo ocupado por gente que no tiene mucho interés en nosotros, que no tiene mucho interés en que esto funcione bien, gente que no tiene los valores que nosotros tenemos y por lo tanto necesitamos presentarles batalla, no una batalla física, pero sí recurrir a las capacidades que cada uno de nosotros tiene y permitir que Dios nos ponga osadamente en alguno de estos lugares. Pero para eso necesitamos prepararnos, necesitamos pasar por ese proceso como le ocurrió a David. ¿Cómo llegó David a vencer este rechazo? En ese entrenamiento con osos y leones, cuando él vio que cuando él se esforzaba, tenía un poder sobrenatural que venía de parte de Dios. Entonces David empieza a hacer el paralelismo. Así como él cuidaba celosamente de sus ovejas, dijo, el Señor es mi pastor. Y así como yo me preocupo por estas ovejas, Él como pastor se va a preocupar de mí como oveja. Fíjate que ahí hubo un cambio de perspectiva. No cambiaron las circunstancias, cambió la perspectiva de David frente a Dios. Y su rechazo fue sanado. David empezó a darse cuenta, a Dios le importa mi vida, soy su oveja, soy oveja de su prado y puedo hacer algo extraordinario si vivo conectado en intimidad con Él. Cuando Samuel lo unge aquel día delante de todos los hermanos en presencia de sus angustiadores, que es lo que dice el Salmo, David ya estaba preparado, David ya estaba capacitado y ahora esa sanidad que él tiene lo va a llevar a posicionarse no como pastor de ovejas, sino como pastor de una nación. Va a funcionar con éxito en otro nivel. ¿Cómo necesitamos que se levanten valientes como David en el día de hoy? ¿Por qué David toma la oveja como ejemplo y al Señor como pastor? Porque la oveja es un animal que tiene muy poco sentido de orientación y si no tiene la guía del pastor puede ir a parar a cualquier lado. Por eso el pastor va delante de ellas y las ovejas oyen su voz y pueden seguir al pastor. Es decir, aplicándolo a nosotros no necesitamos una provisión para todo el viaje, sino una dependencia de Él constantemente, que nos guíe por esas sendas de justicia. Necesitamos crecer en nuestro nivel de intimidad con Dios. Dejar de lado nuestros preconceptos y comenzar a verlo así como lo descubrió David. No como un rey exigente, no como un padre que marca normas solamente, sino como un pastor que guía, que provee, que acompaña. Entonces, con este entretelón, con este preparativo, quiero invitarte a leer el Salmo 23 de una manera fresca y diferente, mostrando a un David que sanó su pasado. Dice, el Señor es mi pastor. Es decir, no es un pastor, no es alguien ajeno, es mi pastor, es una relación personal. Él no me ignora. Yo pensaba que sí, que Él me ignoraba. Con mi sentimiento de rechazo pensaba, no valgo nada, pero me he dado cuenta que así como yo me envalentono con mis ovejas, mi pastor tiene una preocupación personal por mi vida. Estaba equivocado cuando pensaba que no le importaba para él. Lo que aprendí a hacer con las ovejas es lo que Él es y hace conmigo. Y lo que puedo hacer con las ovejas ahora lo puedo hacer con una nación. El versículo 2 dice, nada me falta, habla de satisfacción. En verdes pastos me hará descansar, habla de reposo. Junto a tranquilas aguas me conduce,
esto habla de consuelo. Me infunde nuevas fuerzas. Es decir, confortarás mi alma, dice otra versión. Y el original de esto significa restaurarás mi alma. David experimentó esta sanidad. Y todo esto es lo que está volcando en el Salmo 23. Por eso tiene tanto valor, tanta riqueza para nosotros, porque David nos está explicando a través del Salmo 23 su proceso de sanidad, para transformarlo de un NN en alguien que llegó a tener un corazón conforme al corazón de Dios y que pudo servir para libertar al pueblo de Israel. Me guía por sendas de justicia, habla de guía, por amor de su nombre, es un hecho. Aun si voy por valles tenebrosos, aunque pase por valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Habla de las pruebas que a todos nos toca pasar. No temo peligro alguno, habla de protección, porque tú estarás a mi lado, habla de fidelidad. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, me reconfortan, habla de disciplina. La vara y el callado para dar dirección y para corregir y dar apoyo en los momentos de necesidad. Has ungido o unges mi cabeza con aceite. Habla de consagración, de entrega a ese buen pastor. Has llenado mi copa. Mi copa está rebosando. Habla de abundancia. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Habla de esa bendición abundante que Dios tiene para con sus hijos. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Habitaré por siempre. Habla de eternidad. Queridos, yo leyendo este salmo ha habido una bocanada de aliento en medio de este tiempo tan difícil para transitar. Hemos sepultado a un pastor querido muy amigo, José Baloy, en la ciudad de Tucumán. Para quienes lo conocían, se nos han movido toda la estructura dentro, porque se fue un valiente, alguien que supo dar buen testimonio, formó su familia, trabajó en un proceso para edificar o educar en cuanto al abuso, a la prevención de abuso infantil, etc. Y el Señor permitió que se nos vaya, que se nos adelante en este tiempo, y esto nos deja con un dolor que tarda en curarse. Y como él, tantas otras personas, quizás a vos también te pasó en tu familia, en tu iglesia, en tu vecindario, en tus amistades. Yo quiero animarte a levantar la mirada, a pensar en ese gobierno de Dios que se está estableciendo en medio de toda esta dificultad, a poder extender tu territorio, agrandar tus estacas, rompe tus límites, salí de tu zona de confort. Dios nos va a llevar a nuevos niveles y para eso debemos prepararnos. Dice el Salmo 100, versículo 3, cuyo autor es desconocido: reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo y somos ovejas de su prado. Este es un llamado a todos a volver a Dios, cambiando nuestra perspectiva de Él y permitiendo que Él sane todo sentimiento de rechazo que pueda estar tumbándonos. La actitud del Señor cuando vino acá, de Jesús cuando vino acá, siempre fue: estoy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice en Mateo 15, 24. Y cuando Él los manda a los discípulos, en Mateo 16 le dice: id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y este versículo de la profecía de Isaías, que nos ayuda muchísimo, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y dice Isaías, Dios hablando por medio de Isaías: aunque ella se olvide, es muy difícil que una madre se olvide de sus hijos, pero aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están tus muros, toda tu vida, todo el propósito que yo he puesto delante de ti. Y por eso David, ese que cambió su perspectiva de Dios,
ese que sintió el rechazo de sus padres, de sus hermanos, del rey, de Goliat, de los enemigos, llegó a escribir en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Son tiempos muy especiales donde necesitamos más que nunca aprender a vivir el día a día, tomados de su mano, dependiendo de Él, permitiendo que el buen pastor nos lleve momento a momento de un lugar a otro a encontrar esos pastos delicados. Entender que Él es el buen pastor y aprender la dinámica de vivir un día a la vez. No te preocupes tanto por lo de mañana, no te preocupes tanto por las oportunidades perdidas de ayer. Hoy es el día en que podemos recomenzar, hoy es el día que en nuestra agenda podemos hacer algo. Como decía una canción vieja, el día de ayer ya pasó y el de mañana todavía no lo tenemos adelante. La provisión del cielo nos llega momento a momento. Cuando entramos al reino de este mundo y con las reglas de juego del reino de este mundo, nos viene la preocupación, nos viene la ansiedad, la aflicción de espíritu, nos angustiamos con planteos innecesarios, porque la provisión del cielo nos llega momento a momento con el gozo, la justicia y la paz. Yo creo que necesitamos reformatear nuestra mente, entrar en ese proceso, dejar de escapar de Dios. Había una vieja canción que decía, no puedo huir de ti, mi Dios, aunque muchas veces traté. Por más que me preocupé, solo paz encontré cuando volví a encontrarme bajo tu regazo. ¿Cómo necesito yo, cómo necesitas vos aprender esto hoy para marcar una diferencia en nuestra vida, en nuestro entorno y poder ser de ayuda a aquellos que ya han perdido toda esperanza, que no pueden entender este plano sobrenatural de vivir momento a momento, encontrando esos pastos verdes en medio de un desierto? Esto significa vivir en el reino de Dios. Acordate, 7 esferas que te están esperando a vos y a mí, con esta capacitación, con este proceso que Dios nos da al transitar este desierto. Creo que es un desafío muy grande. La toalla está tirada, a ver quién toma este manto, y nos levantamos para hacer sal y luz en medio de esta oscuridad. Los bendigo, muchas gracias por la atención y nos vemos el próximo viernes.